Bueno, en esta noche vamos a tener un tema muy especial. Les doy la bienvenida a todos los que nos siguen a través del canal Misioneros de la Divina Voluntad. Pero vamos, antes de comenzar con el tema, a seguir en oración. Ya estábamos haciendo aquí una oración, dándole gracias al Señor por todo y muy especialmente por el don de la Santísima Virgen. Y dámosle a través de ella. En este momento te invito para que lo hagas, que le pidas a través de la Santísima Virgen a Dios, a la Santísima Trinidad, que te aumente la fe, que te dé una verdadera fe, esa fe que nos permita no solo quedarnos en un creer en Dios, sino que lleguemos a vivir en Él, que nos dé esa verdadera fe que nos permita vivir como Él quiere, como siempre lo ha querido, en medio de un tiempo donde hay tantos enemigos para esa fe verdadera, en un tiempo en el que abundan tanto las falsas doctrinas y aún dentro de la misma iglesia hay toda una tergiversación, una manipulación de la fe, una protestantización que ha llevado a que, aunque haya gente que cree en Dios, tenga una fe falsa, porque tiene una doctrina falsa. Entonces hoy vamos a ver eso, cuál es la verdadera fe, qué significa tener fe, cuál es esa fe que Dios quiere que tengamos. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene verdadera fe? Lógicamente, para tener esa fe verdadera es dentro de la iglesia. Solo en la iglesia católica podremos asegurar que existe esa auténtica fe, porque es donde está la verdad completa, la verdad plena. En otras religiones hay una mezcla de verdades y mentiras. Y lo que tienen de verdad es lo que toman pues, de la verdadera fe, de la verdadera iglesia. Y eso no se quiere escuchar hoy, en que todo se quiere reducir al mismo nivel, en que hay tanto relativismo en todo y se quiere pretender que todas las religiones sirven. Pero bueno, antes de continuar, ofrezcamos al Señor este momento. Te pedimos, Señor, la luz de tu Espíritu Santo. Pido la luz de tu Espíritu Santo para estos hijos tuyos que siguen esta misión, que me escuchan. Que no me escuchen a mí sino a ti, Señor, y que no sea yo quien hable sino tú en mí, que no sean nuestros deseos, intenciones, pensamientos sino los tuyos. Concurre conmigo, amado Jesús, como lo has prometido, al decir que cuando un alma se dispone a hablar y a enseñar de tu divina voluntad, tú mismo eres el que lo hace. Encierra tu voz en la mía, encierra tus pensamientos en los nuestros, Señor, danos tu misma vida y glorifícate a través de nuestra pequeñez. Sigue bendiciéndonos, sigue impulsando, Señor, todas las obras buenas que vienen de ti. Sigue santificando los corazones. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Madre Inmaculada, cúbrenos con tu manto y bendícenos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para empezar, esto nos podríamos quedar, esto es muy profundo. O sea, la verdadera fe la tiene aquel que tiene una certeza absoluta de que Dios lo ama. Entonces, esto nos debe llevar a cada uno de nosotros a preguntarnos eso, o sea, hasta dónde yo sé que Dios me ama, hasta dónde yo he aprendido a dejarme amar por Él, hasta dónde he dejado que se rompan esos velos con que nace el hombre, porque el hombre nace en la oscuridad del pecado y de la ignorancia, como dice Santo Tomás en una oración. Y en este mundo, en esta cultura en que hemos crecido de tanta soberbia y carnalidad y materialismo, el hombre pulula, o sea, vive como inundado de esas olas del amor de Dios, pero es raro el que lo reconoce, el que lo ve, el que es sensato, es humilde, está atento, está despierto y dice, oiga, pero es que todo es un te amo de Dios para mí. No, uno ve en el mundo la gente vive sin sentido, recibe, utiliza, explota, consume las cosas, empezando por sí mismo, por su cuerpo, por su vida, por su salud, y como alguien que fuera a una fiesta y a una rumba y se divirtiera ya al máximo, y al otro día no se acuerda de nada, de lo que hizo y lo que comió, lo que bebió, con quién habló. Así está viviendo el hombre hoy en día, como embotado, como borracho. Disfruta de la vida, utiliza todo, consume las cosas, se consumen las cosas y no se está dando cuenta que todo tiene un sentido divino.
Es súper importante eso, este tema, porque hoy en día más que nunca yo diría que una persona que se ha dejado robar la fe, o que no tiene esa fe auténtica, esa fe que salva, esa única fe verdadera, está en un peligro gravísimo, está en manos de los demonios. Una persona sin fe se convierte en el mayor estorbo para sí mismo, o sea, para el plan que Dios quiere hacer en ella. Esa criatura se convierte en un muro, en un estorbo a la voluntad de Dios. Imagínense eso, o sea, yo ser un estorbo, ser un muro, un obstáculo para mi propia felicidad, para mi propia realización, para mi propia salvación, y convertirme yo en un muro para que Dios pueda hacer en mí lo que Él quiere, como lo hizo en la Santísima Virgen. Esa es una oración que debemos hacer, de que nos dé la fe de María, una fe de profeta, una fe con una absoluta confianza en Dios. Por lo tanto, o sea, así como la Santísima Trinidad son uno, la fe, la esperanza y la caridad son un reflejo también de esa Trinidad, como que se funden la una en la otra, se necesita la una a la otra. Entonces el que tiene verdadera fe es porque tiene verdadero amor y tiene verdadera esperanza. El que no tiene la verdadera fe nunca va a amar de verdad, y su esperanza es incierta, no se sabe realmente en quién o en qué está esperando. Entonces, si yo tengo verdadera fe en un Dios que es amor, ¿por qué no vivo entonces sumergido en ese amor? ¿Por qué desconfío? ¿Por qué tengo miedos? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me estreso? ¿Por qué estoy lleno de ansiedad? Entonces no tengo verdadera fe. Una certeza absoluta. Preguntémonos eso, o sea, ¿hasta dónde mi fe en ese Dios que ya me ha dado muestras en todo momento de que me ama, de que me conoce, de que no solo me sostiene, sino que no solo me ha dado esos bienes aquí para el cuerpo, sino que ha venido a mí a darme, no sé, algunos desde niños, otros más adelante, la fe verdadera, a mostrarme el camino, ¿sí? A mostrarme el camino con claridad en medio de un mundo lleno de falsas invitaciones, de falsos caminos, ¿sí? Un mundo lleno de trampas, de atajos, de caminos torcidos que no son el verdadero, y resulta que a mí sí me han mostrado el verdadero, el recto, el único, cuando hay millones de almas que así lo busquen, como que no lo encuentran, parece que se les escondiera la verdad, como los que han nacido en falsas religiones, que son millones de personas. Entonces, ante tanto amor, yo ya tengo esa certeza, ya lo he descubierto. Vuelvo y pregunto, ¿qué tanto se me han rasgado esos velos que me impiden reconocer al Dios amor? Y que es que no es un amor intermitente, porque es que nosotros vivimos así, como tantas veces lo he repetido, como que a veces sí, a veces no, estoy en Él, a veces me salgo, entro y salgo, estoy en gracia y peco, me caigo y me levanto, estoy feliz, estoy triste, estoy como en la luz y a veces en la oscuridad, estoy bien y estoy mal. Pero Dios no es así, Él siempre está ahí, como le he dicho tantas veces, como el sol, dando todo el tiempo el mismo amor con la misma intensidad. Soy yo el que en mi alma dejo formar nubarrones que impiden que esa luz esté siempre ahí plena. Entonces vamos viendo eso, la fe verdadera es la de aquel que tiene la certeza absoluta de que Dios lo ama. O sea, está en un proceso real de conocimiento de Dios, del Dios amor. Lo conoce, lo palpa, lo vive, y que es eso, o sea, es completamente en lo aterrizado, en lo real, en lo de cada día. No es un romanticismo, no es un andarse por las ramas, no es un salirse de la realidad, como si le pasa al hombre que solo vive de amores humanos y profanos, de criaturas, esclavo de las criaturas, esclavo del mundo, esclavo de sí mismo. Ese sí se anda por las ramas, eso sí andan soñando, y por ahí hay un poco de gente enloquecida por vivir solo del mundo de las criaturas, porque ha perdido la fe o nunca la tuvo. Y resulta que son los que nos gobiernan, que son los que tienen el poder del mundo, gente desfasada de la realidad, locos prácticamente, enfermos, que no tienen ni la verdadera fe, ni el verdadero amor, ni la verdadera esperanza, por eso están esperando en un cualquiera. Ahora bien, dice San Pablo en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es una frase que seguramente tú has escuchado muchas veces, pero que tanto la comprendes y la meditas, la vives. O sea, ¿qué tanto tengo yo la certeza
por ejemplo, de la vida eterna, de que yo no soy de aquí, qué tan convencido estoy de eso, o vivo aquí. Por eso esa frase que tanto repito del Señor, el amor propio es muy corto de vista, y vivimos sumergidos en ese amor propio. Por eso nuestras esperanzas están aquí como a un metro más allá de la nariz de muchos, están esperando en que todo aquí de tierra, poniendo la esperanza en cosas, en negocios, en personas, en placeres, en amigos, en fin. Pero que tanto mi esperanza está allá, en lo eterno. Acuérdense, como había enseñado yo hace tiempo aquí, que un símbolo católico es el ancla, que también yo lo utilizo para mi firma, como yo firmo mis obras, es con un ancla. Es el áncora de salvación. El áncora es lo mismo que un ancla. El áncora representa eso, la esperanza, de alguna manera pues la fe también, porque eso es como un símbolo de que puede estar zozobrando todo acá, como un barco que se está hundiendo, pero con el ancla está esa esperanza de que no va a irse totalmente en el remolino y en la tormenta, sino que está anclado a algo seguro. Por eso nosotros tenemos que tener un ancla allá, o sea, en el cielo, en las promesas del Señor, en la Nueva Jerusalén, en lo que viene. Y eso que estoy diciendo es súper importante ahora más que nunca, hermanos, porque vienen circunstancias en que muchos van a zozobrar, en que no tenga esa ancla, el que no esté cogido de los bienes eternos. Por ejemplo, la gente ahora, ¿de qué está cogida? Nada de eternidad, todo aquí. Entonces, ¿de qué se va a coger? ¿De la plata? No está escrito, su oro, su plata estarán como estiércol por las calles, no le servirá de nada. Esos papelitos, porque ya ojalá fuera oro, pero la gente, el oro de hoy en día es unos papeles hechos por unas máquinas que tienen un poder y un valor dado por el mismo hombre, y un poder y un valor cada vez más ilusorio, más, sí, como sin peso, cada vez más digital, cada vez más todo en un mundo de ficción. Entonces algunos se van a coger de eso, que tiene tantos papelitos, no le van a servir ante un terremoto. ¿De qué le sirven sus papelitos? Ante una guerra, ante que se abra la tierra y se trague ciudades, de tantas otras cosas como propiciadas por el mismo hombre, ¿no? Como ese gobierno mundial de porquería. ¿Qué tanto estoy convencido yo de lo que no veo? ¿Qué tanto estoy convencido yo de que hay ángeles y demonios a mi alrededor todo el tiempo, peleando por mí? ¿Qué tan convencido estoy yo de la presencia de la Virgen, de los ángeles en mi vida? O sea, es que es un vivir, como que a nosotros nos pasa, yo entro en una oración, voy a un templo y como que activo la fe, como que entro por una puerta donde allá sí creo, ¿no? O sea, es vivir. Por eso el vivir en la divina voluntad es la persona que permanece, que es constante, o sea, que ya entra en una atmósfera de fe continua, ¿sí? Es un vivir ahí, en esa dimensión de lo sobrenatural. Como dicen los libros de cielo, o sea, es una atmósfera divina que está ahí, pero que entra, la descubre y permanece en ella el que quiere de verdad, el que entra en esa mansión de la divina voluntad, con un ir renunciando a su propia voluntad. Con amor eterno te he amado, Dios es amor, primera de Juan 4:18. Con amor eterno te he amado, por eso te ha traído con misericordia, Isaías 31:3. Como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti, Isaías 62. En las palmas de mi mano te he grabado, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo nunca te olvidaré. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Miren lo que hablaba el otro día, aquí vemos citas del Antiguo y del Nuevo Testamento, se ve que es el mismo Dios. Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento no ha cambiado, el Dios no cambia, es el mismo siempre, ¿sí? Lo que pasa es que Él, como tantas veces he explicado, se ha ido revelando poco a poco, pedagógicamente al ser humano. Ha venido en su rescate Él mismo. Por eso mucha gente no tiene fe en el Dios amor, porque no lo conoce y no quiere conocerlo. Están ciegos por esa soberbia, por las heridas emocionales, por la mentira que se han tragado leyendo libros o escuchando otras cosas. Pero es muy triste ver eso. Ver personas de pronto hasta con un buen corazón, pero han comido tanta mentira, ¿sí? Como el otro día escuchaba
conferencia muy buena entre que estaba un obispo, es un obispo muy bueno que es de España, y un señor, un intelectual agnóstico, o sea que no se sabe si cree o no cree, en una posición muy cómoda que muchos adoptan hoy en día, que es, pues yo no niego que exista un creador, puede ser que haya un Dios, pero si lo hay no me importa, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Sin una soberbia y una herida emocional muy fuerte, una situación en que el mismo hombre se cierra a la posibilidad de conocer ese Dios, entonces se quedan en un plano muy del yo, porque bueno, si Dios existe, pues es que el punto está ahí, decía el obispo, es que la revelación, o sea, es que Dios ya vino, Dios ya habló, Él se nos ha mostrado. Pero claro, como pues repito lo que varias veces he dicho, con unas palabras u otras, pero esa es la idea, es muy hermoso eso, entender esto, no hermoso sino, digamos, profundo. ¿Cómo van a creer en Dios, por ejemplo, las generaciones de ahora? ¿Qué fe tienen? Si Dios es espíritu y viven sumergidos en la materia, o vivimos. Si Dios es luz y prefieren la oscuridad. Si Dios habla en el silencio y en el interior y viven en el ruido y en el exterior todo el tiempo. Si Dios habla a través de la Sagrada Biblia, de los libros escritos por los santos, del catecismo, y viven leyendo todo menos eso, lo que deberían leer. ¿Sí? Si Dios es altísimo y se vive sumergido en lo bajo, en la tierra, en el polvo y en el fango, entonces claro, pues se entiende por qué no se cree en Él, se entiende por qué no lo aman, por qué no lo conocen. Si Dios es espíritu, o sea, está para la dimensión del alma y se vive esclavo totalmente del reino de los sentidos, todo el tiempo la gente vive en los sentidos, el trabajo, la diversión, la información, la música, el pecado, el placer, todo carne, todo cuerpo, todo materia, todo efímero. Entonces, ¿cuál Dios? Pues eso es de otro mundo, es otra cosa, es otra realidad distinta a la que ya el hombre se acostumbra a vivir. Entonces, claro, una persona que vive todo el tiempo sumergida en su mundo, le vienen a hablar de otra cosa que es de otro mundo y pues no la cree. Entonces a mucha gente le pasa eso. Ya se metió, por ejemplo, este señor que les cuento, este gnóstico, se metió en el mundo de esos libros de humanos, de ciencias humanas. Claro, pues la mentira tan crecida. Entonces no puede unir una cosa con otra, no puede creer en el Dios del cristianismo porque le quitaron, con la teoría de la evolución, les quitan todo, ¿no? Porque si yo no creo que Adán y Eva existieron y que fue Dios el que hizo al hombre, no como es ahora, mejor de como es ahora, como lo hemos visto aquí varias veces, perfecto, santo, inmaculado, poderoso, eterno, divino, hermoso y bello, no como ahora. Ahora estamos vestidos de harapos, cuando Dios hace el ser humano estaba vestido de gloria y majestad. Entonces, claro, ¿cómo va a creer alguien que cree en la teoría de la evolución, que venimos de la nada? Es completamente absurdo eso. Entonces no puede hilar una cosa con otra, no, pero y lo peor es eso, que lo dan por sentado, o sea, no ponen ya en duda eso. No, es que ya está demostrado, que es que la Tierra tiene no sé cuántos millones de años, miles de millones de años, y demostrado por quién o qué. O sea, que había un hombre de 80 años máximo que vive, o 90, y por sabio que sea, o científico, o por microscopios más potentes que tengan, ¿cómo un hombrecito se va a atrever a hablar de millones de años? Es que es todo absurdo. El demonio le ha metido tanta mentira a la gente en la cabeza. Entonces es devolverles todo el cassette, hacerles una formateada, eso solo Dios lo puede hacer. Formatearles toda esa basura que se han metido en la cabeza. Y lo peor es eso, gente de iglesia, muchas veces la teoría de la evolución ha hecho un daño terrible para matar la fe verdadera. La fe verdadera es creer literalmente en muchas de las cosas que están en la revelación y creer en todo completo. Yo no puedo quitar nada. Claro, si quito a Adán y a Eva, entonces no hay pecado original, y si no hay pecado original no hay demonio, y si no hay demonio no hay infierno, y si no hay infierno entonces tampoco hay pecado, y si no hay pecado entonces ¿para qué vino Jesús? Entonces si Adán y Eva no existieron, entonces al final Cristo tampoco. Todos son mitos, todos son leyendas, todos son símbolos, todos son formas de hablar. A ese punto han llegado y ojo con eso, hermanitos, no perder la pequeñez, como yo tantas veces lo he dicho. Sí, ahora yo, esta misión es para gente sencilla, pequeña,
pero aquí un doctor, un intelectual, una persona muy grandecita o que se cree muy grande porque se ha llenado de ideas y de conceptos en la cabeza, no le entra esto, o sea, no, está ya, es un vaso lleno en el que ya el Señor no quiere entrar, quiere dar lo que Él tiene, pero está lleno de sí mismo. Por eso el Señor busca almas sencillas, pequeñas, ignorantes para esto tan grande, porque son recipientes vacíos que Él puede llenar de sus cosas, o vacíos al menos un poco, tienen algo de espacio, pero eso, nos toca vaciarnos, hermanos, cada día más de eso, de las ideas, de los vicios, de los gustos, de cosas terrenas, de la propia voluntad, de muchas cosas, de esas esclavitudes que todos tenemos, a las criaturas, a nosotros mismos. Y es muy triste eso, o sea, un Dios que tiene tanto, tanto para dar a los que tienen esa fe verdadera en Él, y los hombres, multitudes, dejándose robar todo eso. ¿Por qué? Por babosadas, por migajas, por marañas, por aparaticos, por todas cosas de tierra que nunca van a llenar ese vacío infinito que hay en el alma del ser humano y que solo Dios lo puede llenar. Esa frase es para meditarla, hermosísima. Como se regocija el esposo por la esposa o con la esposa, tu Dios se regocijará contigo o por ti. Esa es la fe verdadera, o sea, vivir complaciéndolo, amándolo y dejándome amar por Él. Ese era el fin de la creación, como tantas veces lo hemos repetido, del catecismo. La verdadera fe, reconocer y entregarse libremente a este amor. Yo lo reconozco y quiero, y ya libremente. Lo que repito muchas veces esa frase, el amor, para que sea amor, tiene que ser en libertad. Dios no nos quiere ni nos puede obligar a amarlo. Yo libremente decido amarlo. Entonces si yo reconozco el amor de Dios, me dejo amar por Él en el día a día, voy descubriendo ese amor, dándome cuenta que Él me trata mucho, infinitamente mejor de lo que merezco. ¿Sí? Que me tiene como consentido de muchas maneras, así tenga dificultades, cruces, problemas, así no se me dé todo como yo quisiera. Él nos lleva como en los brazos de la mamá. Entonces, claro, el alma le van haciendo ese deseo de yo querer corresponder libremente. Y Dios eso es lo que quiere, convencernos, conquistar nuestras almas por un camino de amor. ¿Sí? Hasta que yo le diga, uy, sí, o sea, me venciste. Como dice el profeta en el Antiguo Testamento, me sedujiste y me dejé seducir. Quiero amarte, quiero entregarme a ti, te entrego mi voluntad. Ahí ese es el punto de la verdadera fe y de la verdadera conversión. Pero no, es una tristeza con esta crisis eclesial, esa crisis de fe, en que se piensa que tener fe es o sea, una práctica externa, una oración mal hecha, un yo creo que sí, pero que haya esa relación, esa transformación, ese dejar que Dios tome posesión de mi vida. Es eso. Muy poquitos, como dice el Señor, son contados los que quieren de verdad. El Verbo, Jesús, se encarnó para que conociera este amor. Imagínense esa frase del catecismo. Tremendo, o sea, le ha costado muchísimo, o sea, sacrificios muy grandes para hoy. Es que no se nos, imagínense si Él ya viniendo, muriendo por nosotros, conviviendo acá, se hizo carne y habitó entre nosotros, y estamos como estamos, sin descubrir plenamente ese amor. ¿Cómo sería si no fuera por todo lo que Él ha hecho? ¿En qué andaría el hombre? Ya esto aquí sería un infierno totalmente. Y si aún así, con una prueba tan palpable de su amor, ¿sí? Como cuando el Señor dice, las voz de mis llagas, es que si no los convence tanto amor y dolor, si no te conviertes ante tanto amor y dolor, dice Jesús crucificado ahí muriendo en la cruz, ¿qué otro milagro esperas? Ya, o sea, nada te va a poder convencer ni convertir. Pero hoy en día tú le muestras, como me ha pasado a mí, le muestras un crucifijo a un muchacho, a una persona embrutecida de hoy en día, le muestras un Cristo llagado, ¿qué es eso? No lo entiende, ¿qué? Antes lo rechazan, no le gusta ver eso, siendo que es el símbolo del amor, un Dios que se entrega y que paga todo eso para darme a mí la libertad, para darme a mí la vida eterna,
para darme a mí sus riquezas, que yo soy el que debería estar ahí siendo castigado de esa manera, porque yo sí he violado las leyes del universo, las leyes del amor. Entonces, no, pero la gente ni entiende que es un Jesús crucificado, no, ciegos totalmente. Su providencia nos conduce con sabiduría y amor para llevarnos al cielo. Ese es su fin en todo lo que Él va a permitir, o sea, es todo un trabajo de Dios cada día con nosotros para que volvamos al cielo. Eso es lo que yo tengo que ver. La verdadera fe me permite, que vamos a ver más adelante sobre eso, me permite ver el actuar de Dios en mi vida como un papá que quiere eso. A Él no le importa eso, que yo me divierta acá, no le importa el cuerpo, le importa mi alma, ¿sí? Entonces por eso muchas veces tiene que castigarnos, herirnos para salvar el alma, corregirnos, pero siempre con sabiduría y amor, con ternura también, con paciencia. Nos conduce, nos va conduciendo, ese es su fin. Pero el problema es de que muchos no se dejan, no se sueltan, no quieren dejarse conducir. Hay mucho espíritu de rebeldía en todos, pero en el mundo es tenaz. El espíritu de rebeldía, que es el del demonio, actúa en los corazones, en las mentes. Entonces, si la perfecta fe es la que me permite reconocer y entregarme hacia Dios, una persona que tiene la fe verdadera corresponde, no se queda, no deja a Dios en un monólogo, en una conversación, en una sola dirección, sino que hay un diálogo, hay un eco, hay una respuesta. Una respuesta. ¿Qué respuesta? La que Él quiere. ¿Qué respuesta le estoy dando yo a Dios con mi vida, con mis decisiones? ¿Qué tanto estoy cumpliendo yo mi vocación por amor a Él? ¿Qué tanto estoy yo ofreciéndole eso? El cumplimiento diario de mis deberes. Eso es tener verdadera fe. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Todo lo que Él quiere, por malo que parezca, es lo mejor, como dice Santo Tomás Moro. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por malo que parezca, es lo mejor. Que eso el Señor viene a confirmarlo y a profundizarlo más en los libros de la Divina Voluntad, como todo excepto el pecado y las consecuencias del pecado, pues son cosas que Él quiere y son permitidas por Él, sino que somos nosotros los que troncamos eso, o sea que todo, pero Él en su infinito poder saca bien de todo, donde esos males, donde esos pecados, Él se las arregla para que también de ahí yo aprenda algo, vaya cambiando, vaya entrando en esa conversión, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que aquí, con los ojitos que tenemos, que ven en la materia, no lo espiritual, vemos muchas cosas que nos parecen males, y resulta que esos no son males, lo que es la cruz. Dios, por ser soberanamente bueno, no permitiera en sus obras el mal si Él no supiera sacar un bien de ese mal. Entonces, a veces es una historia muy grande, porque hay cosas, ya por ejemplo en estos tiempos uno dice, no, pero es que ya el mal está llegando a un límite, ya hasta donde Dios permite eso, el mal. Ya hay abismos extremos de maldad hoy en día, o siempre lo ha sabido. Pero ahora pues como que uno se escucha, se nota más por lo que hay más gente, más comunicación, más escándalo. Pero sí, la maldad siempre ha estado, siempre ha habido gente muy mala, del Antiguo Testamento, brujos, hechiceros, gente satánica, en fin, y siempre hay los demonios engañando al ser humano. Pero sí, Dios todo lo que ha permitido, aunque Él mismo sufra, mira cómo logra sacar algún bien de ese mal. Por eso de toda esta historia tan triste del bien y del mal, de la muerte, de la caída, pues vamos a ver que va cuando el Señor restaure las cosas y en el juicio final vamos a entender y vamos a ver cómo Él sacó unas cosas muy hermosas de toda esta experiencia. Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. De Santa Catalina de Siena. Mira, cada una de estas frases es para que yo las relea, las medite, las crea, las profundice. Todo procede del amor.
que en los libros de cielo el Señor viene sí, a profundizar y a enriquecer toda esta doctrina de siempre de la iglesia de una manera magistral. Como cuando el Señor explica eso, que el hombre es un complejo de amor, que todo él está hecho de amor y para el amor, y que al hombre no lo mueve sino el amor, y que en todo lo que hace lo hace por amor, sino que hay varios amores. Entonces en el orden de la divina voluntad esa persona vive en el amor verdadero, como en el punto más alto del amor. Entonces digamos, como decía en algún momento, que es como una fuente de agua muy fuerte, pura, purísima, pero en el camino como que esa fuente va metiéndose por la tierra y se va ensuciando, algunos la usan para una cosa, otros para otra, esa agua. Entonces así pasa con el amor. Toda la fuente es del amor, pero el hombre lo va convirtiendo en eso, ese amor, esa fuente la va convirtiendo en solo amor de sí mismo, amor a los placeres, amor al dinero. Cuando una persona idolatra algo es eso, porque la está amando, o sea, en el fondo es un amor, pero lo vuelve un mal. Por eso se trata es como de ir allá, al origen, a la fuente misma donde sale, pura, descubriendo ese amor de Dios y devolviéndoselo a Él. Entonces voy a vivir en el sentido y en la dimensión que Él quiere, con la dignidad que Él quiere. Cuán grande, fuerte y constante es mi amor por ti, dice el Señor en el volumen 4. Entonces mira, aquí hemos visto catecismo, palabra de Dios, aquí vamos ya con los libros de cielo, más citas de la divina voluntad. Entonces es hermoso esto, miren, el amor de Dios es grande, infinitamente grande, fuerte y constante, lo que les decía ahora. Aprender a vivir en eso es súper importante, sobre todo en aquellos momentos en que nosotros no somos fieles a ese amor de Dios. Traicionamos al Señor una vez más, caemos, volvemos a ser esclavos del demonio, o en momentos de crisis, en momentos de dudas, en momentos de pérdida de la fe, en momentos sí, hay personas que a veces tienen pruebas tan duras que como que se desaniman y no, yo para qué ya oro, o ya voy a dejar de creer, ya como que esto no me sirve, porque está centrada en sí mismo, no en Dios, ni en pensar en salvarle, ayudar a salvar almas con todo ese sufrimiento. Entonces como que el alma se sale de la voluntad de Dios con esos sentimientos, de fracaso, de rebeldía, y el demonio quiere llevarnos ahí, o sea, momentos de desesperación. Pero él no logra eso si no es a través de pecados. Una persona puede estar muy atribulada, pero si es santa, si está en gracia de Dios, no, el Señor no permite eso, no permite que llegue al desespero y como a un estado de confusión. En esos momentos tú dile al Señor eso, no dejes que yo sea confundido eternamente, como dice un salmo. Confunde más bien a mis enemigos. Entonces en esos momentos es que importante recordar eso. Eso es tener verdadera fe. Yo sé que Dios me ama, y si está permitiendo todo esto es por mi bien. Yo confío en ti, yo confío en ti. La respuesta hacia amor, el que tiene verdadera fe, confía de verdad en el Señor. Acordémonos cómo todas esas revelaciones del Señor se resumen en eso, en que quiere que confiemos en Él. Con Santa Margarita, con Santa Faustina, con Luisa, la confianza en Él. Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Eso es la verdadera fe, pero no porque lo dice ahí de labios, es una ejaculatoria que me aprendí. Jesús, yo confío en ti, mirando la estampita. No, es porque puedo estar llevado y, mejor dicho, le fallé, estoy mal, me he portado mal, lo que sea. Y ahí en ese momento decirle, Señor, yo confío en ti. Yo creo en un Dios que me ama, así, incondicionalmente. Que me ama a pesar de que en el mismo momento en que yo lo estoy ofendiendo no me está dejando de amar. Él no es como nosotros, rencoroso, no le coge fastidio a nadie. Yo me he puesto a meditar en eso y pensar que Dios hasta el demonio lo ama, imagínense, y por eso le permitió y lo respetó y lo dejó, o sea, le permitió todo esto, no porque Dios no lo aniquiló como hubiera podido hacerlo o arrojarlo de una vez al infierno. Es un misterio grandísimo, o sea, Dios no puede dejar de amar, Él es el amor, es la sustancia misma del amor. Mejor dicho, Dios no puede hacer otra cosa que amar. Lo que Él sí odia es el mal, el pecado en sí mismo, pero a sus hijos y a sus criaturas nunca las va a despreciar, ni a odiar, ni a aborrecer, sino las destruía de una vez. Y claro, cuando Él ha destruido y cuando como con el diluvio, ya sabemos, es los cuerpos, pero a la criatura como tal, al alma como tal, no. Digamos que la destrucción
de esas almas sería irse al infierno, pero de allá siguen viviendo en la muerte eterna. Eso ya lo dice en el catecismo, pero bueno, eso sería de otro tema, pero el punto es ese, que aún en los momentos más, como que todo me hace, y eso es muy importante, así yo no sienta, pero eso es lo que tantas veces repito, es lo que yo ya sé, yo conozco, voy conociendo a ese Dios que me ama. Entonces eso, puede haber momentos de desolación, de oscuridad, de demonio, de que siento el infierno, pero yo sé que Dios me ama. Entonces ahí sale, o sea, va saliendo de ese mar de oscuridad, ¿no? Qué importante ese mensaje para tantas personas que eso, se desesperan hasta el punto de suicidarse, tantas personas que no conocen a Dios, no conocen su amor, entonces viven ahí en un estado tan miserable como chapaleando solos en la vida. No, hay un Dios que quiere pelear por mí, trabajar por mí, ayudarme en todo. Entonces, ¿por qué me quedo yo como si estuviera solo? O sea, ese es el punto, Señor, yo cuento contigo, hasta dónde tú cuentas con Dios, hasta dónde te apoyas en Dios, esa es la verdadera fe, hasta dónde esperas en Él de verdad, hasta dónde lo dejas actuar a Él. No, somos súper autosuficientes, a eso nos hemos acostumbrado, a ser autónomos y autosuficientes. Y en esa autosuficiencia no dejamos a Dios ser Dios, entonces no dejamos que Él nos muestre cuánto nos ama. A mí me ha pasado, por ejemplo, en cosas humanas, del trabajo, de la economía, que hago cosas humanas, chapaleo, me esfuerzo con mis medios humanos chiquiticos y hago como que hasta donde puedo. Y es muy poco lo que consigo, que me acuerdo cuando me acuerdo de la cita con Pedro, de la pesca milagrosa. Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido ni un pescado. A veces nos pasa eso, a mí me ha pasado, y cuando el Señor interviene, ¡pah!, por un lado que uno no esperaba, uno ve que fue Dios el que actuó, no fui yo, Él me ayudó. ¿Cuántas veces tú has visto eso en tu vida? Que tú veas palpablemente que esto lo hizo Él, esto me lo mandó Él, esto fue una bendición de Dios, en todo sentido, no solo en cuestiones económicas de Él. Una respuesta, la paz, vienes de Él. Él es fiel, eso es hermoso cuando uno cae. O sea, a mí el Señor me ha permitido eso, luchar por años con debilidades, con vicios, con cosas, para que yo descubra, por un lado, el abismo de mi miseria y por otro lado, el abismo de la misericordia de Dios. Y es hermoso descubrir eso, descubrir que a pesar de mi infidelidad, Él es fiel, permanece fiel. Pero qué peligro cuando uno toda la vida es como muy buenecito, ¿no? Pasa por ahí el fariseísmo. Cree que es muy buenecito, entonces no, yo nunca, como que hay gente que pareciera que nunca ha necesitado que el Señor se agache y lo recoja del fango y lo levante, porque no, nunca se han metido en el fango. Y sí, hay gente que es muy buenecita, pero es peligroso eso porque pueden estar subidos en la nube de la soberbia, que es peor que estar revolcándose en el fango. Es otro tipo de fango, de barro, digámoslo así, esa soberbia. Pero hay unos que sí, hemos tenido eso, el pasado oscuro, o hemos tenido una naturaleza de eso, una educación pagana, hemos crecido ahí, mejor dicho, que por milagro de Dios no estamos perdidos y somos delincuentes. Hay algunos, otros sí han tenido muy buenas familias, muy buena educación, muy buena formación, entonces, pero hay otras personas que no, que han tenido que, por gracia de Dios, Él los ha como adoptado, porque andaban por ahí prácticamente en la vida solos, o sin un verdadero referente, ¿sí? Sin una verdadera formación católica. Son verdades eternas, divinas, súper importantes que aquí el Señor se nos va dando a conocer, y eso va a llevar a que yo en mi vida me fundamente ya en lo que Él me ha dicho. Ya lo tengo claro, lo creo, no es lo que yo sienta, no importa lo que se sienta, dice el Señor, sino lo que se quiere y lo que se hace. Entonces no importa si yo a veces siento mucho el amor de Dios, me siento bañado en los ríos de agua viva, pero a veces no, y entonces por eso que ya no voy a creer que Dios me ama, que Dios se puso bravo conmigo, entonces me rechazó. No, está ahí, todo el tiempo ese mismo amor a borbotones, pero soy yo el que, vuelvo y repito, el que le pongo obstáculos a esa fuente de amor. Entonces miren estas verdades que tenemos que creerlas y confiar en ellas, tener esa certeza y vivir en ellas. Permito todo para tu bien y también para cumplir mis más altos designios sobre ti.
Las calumnias, esto sí se lo dice a Luisa, pero yo lo he repetido, ella no lo está diciendo a nosotros, porque ella va como una mamá y lo que Dios le permitió vivir a ella, le enseñó a ellos para enseñarnos a todos nosotros. Pero es lo mismo que el Señor hizo en ella quiere hacerlo en nosotros. Claro, no en la misma proporción o en la misma medida, pero sí esto se aplica perfectamente para esa alma. O sea, Luisa representa el alma que llega a vivir en la divina voluntad. Como la esposa de Cristo representa como a esos amigos de Cristo, ¿sí? A esos apóstoles y a esos amantes del Señor de estos últimos tiempos. Eso viene a representar ella, el alma que vive en el divino querer. Las calumnias, las persecuciones, las oposiciones sirven para justificar al hombre. Mire, cuando soy víctima de la injusticia de los hombres, esa injusticia me está justificando ante Dios, que es lo importante. Cuando me calumnian, me persigan, sí, como ese ser víctima de los hombres hace que vaya siendo una víctima agradable para Dios. La santidad consiste en recibir como una especialidad de amor divino todo lo que nos pueda suceder o hacer. También yo he hablado varias veces de esta cita, que es muy hermoso eso, yo entender que todo lo que me pasa es una especialidad de amor del Señor. Todo lo que me pueda suceder o pasar. Entonces pone el ejemplo de eso, le dice a Luisa eso, si te tengo como con consuelos, como banqueteando, o si no hay que comer, ahí está mi especialidad de amor. Una especialidad de amor cuando está haciendo frío a cuando está haciendo calor, mucho calor, como pasan estos días con ese clima todo loco. Entonces esas son especialidades de amor porque de alguna forma nos va como mortificando un poquito. Y eso es amor de Él. Amor perfecto. Tomar todo como esto también es súper importante. Si yo sé esto ya, entonces no me quejo, no me opongo, no me rebelo, porque veo que ahí Dios me está amando. ¿Sí? Claro, si no estoy siendo víctima de los efectos y las causas de mis propios pecados, ya es otra cosa. Ya lo tengo que ofrecer es en reparación de esos mismos pecados. ¿Sí? Por ejemplo, me metí en un problema por algo mal que hice o dije algo mal. Ustedes no, porque son muy santicas, muy santicos. Pero por ejemplo, el común de los pecadores, que metemos la pata y hacemos algo malo. Por ejemplo, una vez que se me ocurre, por ejemplo, alguien va y se emborracha. O sea, de alguna forma sí, está pecando. Emborracharse es pecado. Y al otro día, pues el guayabo, un dolor de cabeza bien horrible, depresión, sensaciones de soledad, de tristeza. Pues ofrecer eso mismo en reparación de esos pecados, es como un efecto, para que se equilibren las cosas. Pero cuando no son efectos de mis propios pecados, sino cosas como involuntarias, las circunstancias en que Dios me va poniendo, que me pasó tal cosa, que me enfermé, que no me salió esto como, ¿sí? Las situaciones en que hemos crecido, en que hemos nacido, los papás que tuvimos, la historia que hemos tenido, la familia en que crecimos, la ciudad, etcétera, el cuerpo que tengo, ¿sí? Las cosas que nos van pasando. Todo eso son especialidades de amor de Dios para llevarnos al fin que Él quiere, irnos santificando, que nos salvemos. Y en ese sentido, como dice acá en el volumen 1, las criaturas son instrumentos de su amor. Entonces muchas veces Dios no hace, sí, Él no actúa tan directamente, sino por causa segunda, se llama eso. Entonces Él utiliza las cosas mismas de la vida, la familia, los papás, lo que me dijeron, lo que me hicieron, cómo me educaron, todo eso. Porque, claro, es muy raro, como así con los místicos, en que hay cosas que Dios hace en ellos, en persona, directamente, como por ejemplo con Luisa. Directamente, Él en persona se les mostraba, les enseñaba, les mostraba, sino muchas veces Dios utiliza eso, las criaturas como instrumentos de su amor, y no solo seres humanos, ¿no? Todo, el clima, todo lo que son toda la creación es un instrumento de su amor para que yo lo conozca más. Todo eso, si ven, el yo conocer más a Dios me permite tener cada vez más fe, como dice San Pablo en la Biblia. La fe viene por el oír, por el escuchar, por el meditar la palabra de Dios, ¿sí? Eso es tremendo, porque mucha gente dice, ¿no? Como en esta charla que les comentaba el obispo con el gnóstico, con el
gnóstico decían, no, pero es que la fe es un don. Entonces como quien dice, bueno, ustedes sí les dieron fe y a mí no, entonces yo no tengo la culpa, entonces yo sigo viviendo así sin creer porque yo no recibí ese don. Pero es que tiene que ver sí con la voluntad, con la disposición del alma. Porque algunos escuchan, como decía ahora, y leen cosas de hombres, de todos estos pensadores y filósofos que muchos de ellos le han servido al demonio claramente, y no la Biblia, y no un santo. El que se ponga con una, así sea un ateo, pero si se pone, estoy seguro de eso, en una actitud de silencio interior, o sea, de pequeñez, no con todas sus paradigmas y su parafernalia de pensamientos y de prejuicios, a ver dónde encuentra un error o si será con analiza, no, con una visión de niño, pura. Por eso el Señor dice, para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como un niño. Si yo me pongo a leer la imitación de Cristo como un niño, me doy cuenta que el que habla ahí es Dios, que Dios existe, y que es una prueba palpable de que Él existe. A mí me pasó eso con la Biblia. Empecé a leerla así como un niño y ¡pam! Todo lo que leía era, o sea, me descubrí que detrás de esas palabras había una persona que me amaba, que me conocía, que me estaba guiando, que quería lo mejor para mí, que lo que me decía en esos momentos era algo que solo Dios podía saber, que yo necesitaba escuchar. Lean el libro de los Tratados de las Virtudes y los Vicios, que tanto recomiendo. De un ateo, léalo y verá que Dios existe. Lea los libros de Cielo de Luisa Picarrete, verá que Dios existe, o sea, lo va a palpar, no tienen, o sea, no hay por dónde decir que no hay que un ser humano, que una viejita escribió semejantes cosas, palabras divinas, cosas que solo Dios podría hablar así. Entonces es una insensatez, como un dibujito que había por ahí que eran como como unas pulgas así humanizadas, era una caricatura, y unas pulguitas como en una reunión, y la que estaba ya como dirigiendo la reunión en un atril decía, tenía como un letrerito que decía algo de que estamos convencidos de que el perro no existe. O sea, y en el dibujo se ve que las pulgas están metidas dentro de un perro porque todo el salón donde están reunidos se ven es eso, como salen como los pelos del perro, gigante. ¿Ustedes sí entienden eso? Eso le pasa al ser humano. Está en Dios, vive en Dios, y no, Dios no existe. Que como es tan chiquitico y Él es tan grande, y dice, no, pero es que no hay evidencias de que Él exista. Entonces es como si esas pulguitas que viven ahí entre la selva de pelos del perro, dicen, pero yo no veo un perro por ningún lado, porque solo veo pelos. Así le pasa al ser humano, Para el que quiere creer, lo ven todo, lo ven en el sol, en los niños, en las flores, en los alimentos, en los templos, en la Eucaristía. En el que sufren, todo lo ven, los árboles, yo desde muy joven veía eso, la diosa en los árboles, en las nubes, en mí mismo, o sea, en la perfección de que yo con solo querer pueda mover un miembro en cuestión de milésimas de segundo. Sí, ahí está Dios. Pero estos pobres, no, es que no hay evidencia, nadie me demuestra que Dios existe. Un ateo me decía, mira, muéstrame a Dios, muéstremelo. Yo no, o sea, lo estaba viendo. En mí lo estaba viendo, en él lo estaba viendo. ¿Quién puede inventarse algo tan perfecto como un ser humano? Una cosa tan compleja, lleno de mecanismos y de sistemas que no se pueden desarrollar ni hoy en día con todos los softwares y con todos los inventos y todas las tecnologías. Mire el hombrecito que se creyó en Dios, lo máximo que ha hecho es un robotcito ahí movido por inteligencia artificial. Ese es su máxima creación, entre comillas, digámoslo así, que puede convertirse en su máximo monstruo y en su propia destrucción. Esos muñequitos mejor dicho, me dan el miedo todo eso, lo que podría pasar con todo eso si Dios no interviniera, y les parece la maravilla, y resulta que un robotcito de eso, que es en comparación con un ser humano, una cosa muerta y horrible, o sea, hasta estéticamente, comparación con una mujer, y entonces que todo eso tan perfecto y tan hermoso de que viene, de una sopa oscura, porque caía una piedra cada no sé cuántos millones de años, entonces por el zambullido de la piedra entre esa agua se fue formando la vida tan perfecta. Es que da rabia tanta estupidez, tanta ceguera y tanta soberbia de tanta gente por ahí. Pero el punto es ese, o sea, Dios está ahí en todo momento. Nosotros vivimos en Él, entonces no podemos decir que es que no hay evidencia. Hablando de la verdadera fe, eso, el que tiene fe ve a Dios en todo, lo descubre en todo.
le corresponde en todo, vive en Él, es consciente de que vive en Él. O sea, el que tiene verdadera fe, alguien es que está ubicado, despierto, está vivo en la verdadera vida, está disfrutando de la vida en la proporción cada vez más, cada vez más. Es que lo bueno es eso, que eso va en creciente, todo lo de Dios va creciendo, creciendo. Él no está sometido y los que estamos con Él no estamos sometidos. En alguna forma nosotros sí, a la ley de la corrupción y el pecado. Pero como decía San Pablo, mientras mi cuerpo se va envejeciendo, mi espíritu, mi alma no, cada vez estoy más, porque cada vez se llenaba más de Dios, cada vez lo conocía más. Eso te digo yo, imagínate esa buena noticia que te doy. ¿No te parece maravilloso eso? Que así tú vayas sintiéndote cada vez más viejo, vieja, cada vez más débil, cada vez sea uno más arrugado. La ley de la corrupción y del pecado, como va todo aquí aquí en la dimensión que nosotros estamos, todo se va deteriorando, hasta las casas, todo. Que tiene la verdad. Vives más en el espíritu y en el alma, por eso siente cada vez más esperanza, más fuerza, más sabiduría, se va enriqueciendo cada vez más. Cada vez más. El ejemplo lo tenemos en los santos. Ahí están, haciendo las cosas más grandes, aún ya viejitos, cansados y débiles. Ahora eran cuanto más unos berracos y completamente lúcidos, llenos del Espíritu Santo. Que yo decía, o sea, el mundo va para abajo, nosotros vamos para arriba, si estamos con Dios y tenemos la verdadera fe. Los que no tienen fe en esta cultura, en este mundito, eso, amantes del mundo, aferrados al mundo, se están hundiendo con este mundo. Un mundo que va a sus ruinas y que va a ser consumido, purificado por el fuego muy pronto. Entonces, si yo voy con este mundo, si soy de este mundo, pero si estoy con Dios y soy de Dios y estoy con Dios, es el fuego del amor, el que va a hacer de mí una nueva criatura. Esta es tremenda, esta frase del Señor. Todos estos capítulos, vuelvo y repito, son extractos, pero ojalá leyeran los capítulos completos y verán. Este es el volumen 1. En el volumen 1 no había fechas ni títulos, eso después fue que lo pusieron. Entonces por eso cuando se cita algo del volumen 1 es difícil encontrarlo, porque no se sabe exactamente a qué fecha corresponde. Pero ya después los otros volúmenes, cada capítulo tiene su fecha, entonces ya lo encuentran mucho más fáciles. Para los que no tienen los libros de cielo y ahí me escriben ahí en el grupo de Divina Voluntad de WhatsApp, los que quieran que se los envíen un PDF, ahí uno puede imprimir, y lo bueno de tenerlo en el computador o en el celular es que uno puede buscar. Entonces uno pone ahí la fecha, pone una palabra, un tema, y el mismo programa lo conduce a esa parte, porque claro, como son más de 3.000 páginas, entonces sí sirve esa herramienta, y me ha servido para buscar eso. Cuando estoy preparando algo, un tema, o en un libro que estoy escribiendo, busco ahí y me sale en qué parte fue que el Señor habló de tal cosa, o varios. Entonces, por ejemplo, uno pone la cruz, y entonces salen varios capítulos donde habla de la cruz, y uno va mirando a ver cuál es el que está buscando. Bueno, aquí dice: todo lo que permito por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío, es para tu verdadero bien, y sirve para conducirte al estado al que te he elegido. O sea, mire cómo Dios, en su poder, en su grandeza, todo lo que permite, mira, aún por manos de los demonios, es para el bien. Y se lo decía en el volumen 1, eso, para que ella, que tenía esta misión tan importante, creciera en esa confianza, en ese abandono. Esa palabra no la había dicho y es clave, totalmente entra en este tema de la verdadera fe. El que tiene esta verdadera fe es el que se abandona en Dios. Y eso, aún en los momentos difíciles, como vemos acá en estas imágenes, accidentes, un tropiezo, algo que pasó, que no, está el Señor amándome, así no lo entienda, así no lo vea. Pero vemos que Dios usa esos medios muy de vez en cuando, con muy raras personas, pero casi todo el tiempo Él está dando misericordia y amor. Veamos eso. Uno ve, por ejemplo, personas que nacen con una malformación, con una enfermedad como lo que llamamos los niños especiales, pues no son la mayoría, son una minoría. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que lo más que Dios quisiera es eso, llamarnos por un camino de bondad, de bonanza, de prosperidad, de alegría, como quería Él en el paraíso. Pero ya por el pecado, y hay misterios, por ejemplo, hay
familias enteras que Él rescata, sana, árboles genealógicos enteros que Él como que restaura a través de cierta persona que nació con tal enfermedad, cierta catástrofe, cierto, Él saca bien. Pero casi todo es un te amo continuo de Dios de generosidad, como nos muestra Jesús de la misericordia. Yo ya había explicado eso, la mano derecha está siempre bendiciendo, extendida, y la de la justicia, con la que castiga, está recogida. Y eso se lo explica la Santa Faustina, que tiene como una llave para que la saque y actúe con esa mano. Pero casi siempre Él quiere es eso, es dándonos amor, bendiciones, regalos. Pero pues por la voluntad humana, por el pecado, muchas veces le toca hacer ese uso de la justicia. ¿Sabes lo que significa la cruz? Entonces aquí ya empezamos a hablar de la cruz dentro de esta misma perspectiva de descubrir más que es tener verdadera fe. Y ahí llegamos a un punto clave, el punto central de esta charla de hoy es: en la verdadera fe es el que entiende, el que vive el lenguaje de la cruz. Porque veamos, hermanos, como dentro de la misma Iglesia Católica tristemente vemos tanta protestantización, que es como una prostitución de la verdadera doctrina, de la verdadera fe, una tergiversación. Y una tergiversación, como decía yo en algún momento, que no es que se desviase un poquito, sino total, o sea, totalmente revertida a lo contrario de lo que es la verdad. Y eso sí se vende, o sea, eso pulula, es ver cómo muchos, aún teniendo esa experiencia del amor de Dios, siendo personas de oración, pero nos quedamos en el yo. Y yo he criticado mucho eso, porque es algo que ya debemos superar, hermanos, que ya nos quedamos mucho tiempo ahí.